¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les traigo un video que había quedado pendiente, en el cual les voy a contar las modificaciones que le he realizado a la antena de recepción activa MLA30 de origen chino para mejorar su recepción. Como todos sabemos, muchas veces por temas de transporte y para abaratar costos, los productos que compramos en China no tienen la mejor calidad. Es por eso que en base a esto le he realizado algunas mejoras. La primera y más obvio es que esta vez le he puesto en su rin de bicicleta partido a la mitad. Este rin de bicicleta fue muy famoso, es el mismo que usé de mi video de la rueda de bicicleta. Les voy a dejar acá el acceso directo al video para que lo puedan ver. Así que bueno, cambié el, este hilo, este alambre que traía, muy flexible, muy débil, por algo más rígido y que funciona muy bien. Este, mm, lo mejor es que se puede transportar, se puede poner como un mueble y la antena mantiene la forma, no es muy grande como pueden ver y queda muy bien. La segunda mejora que le hice fue reemplazar el, el alimentador de 12 voltios que va a la antena, es decir, esta antena funciona inyectándole corriente continua a través del coaxil. El original lo que hace es, a través de una entrada USB, uno le conecta un power bank, una batería USB o la computadora, y lo que hace este aparatito es, de los 5 voltios que tiene, lo eleva a 12 y lo envía a la circuitería de la antena por el mismo coaxil de recepción, por supuesto en corriente continua. Pero ¿qué pasa? Este circuito que hace digamos, la transformación de 5 voltios a 12 voltios, lo que hace es introducir muchísimo ruido. Así que lo que yo he hecho directamente es esto. Me he fabricado mi propio circuito alimentador, que es muy sencillo de hacer, y, y directamente tengo acá terminales para alimentarlo con una batería de 12 voltios, así no me genera ninguna interferencia. Y por supuesto está todo con conectores y blindadito para eliminar interferencias. El otro punto es que le he agregado un conector de antena del tipo BNC para poder utilizar un cable de mayor calidad al que trae de fábrica. Esta antena viene con unos 5 o 6 metros de cable que no se puede cambiar, directamente se mete ahí donde está el conector BNC, y el cable coaxial que trae es bastante malo. Entonces, bueno, esto lo que nos permite es poder conectar un cable de mayor calidad, de otra longitud, ¿no? Y poder mejorar también el rechazo de interferencias y la pérdida de señales. Sacamos la tapita, vemos adentro cómo he realizado la conexión y lo que hay adentro. Pueden ver ahí el cable que sale del circuito, la malla va a masa y el vivo al vivo del conector. Entonces, con eso lo que nos permite es que aquí podamos conectar cualquier cable que nosotros deseemos, ¿no? De la calidad, del largo, etcétera. Y por último, la última modificación que le he hecho es aquí en este potenciómetro, en el cual uno puede regular la ganancia. Si uno lo gira en sentido horario, la disminuye, y si lo gira en sentido antihorario, la aumenta. ¿Qué me permite esto? Poder regular los niveles de recepción y elegir mi punto óptimo donde la relación señal-ruido es la más alta. De fábrica venía prácticamente, a ver si alcanza a enfocar, venía prácticamente a 90 grados y yo le he girado apenas un poquitito, le he aumentado le he girado el potenciómetro en sentido antihorario y para aumentarle un poquito más la ganancia. Ha quedado espectacular y con muy buenos valores. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, por el video que quedaba pendiente.
espero que les guste, que se animen a modificar sus antenas y bueno, mientras hacemos algo de 10 metros, que la verdad que las condiciones están mejorando, jugamos un poquitito con la antena. Muchas gracias y no olviden por suscribirse. Hasta luego.